Estudiantes de la American High School, quinto de secundaria. En esta oportunidad vamos a trabajar el área de ciencias sociales con el tema El Imperio de los Incas. Uno de los focos culturales muy importantes en el mundo constituyen los incas, quienes se van a desarrollar en los Andes centrales. Un pueblo que no llegó a conocer la rueda, la escritura ni el hierro. Sin embargo, tuvieron grandes adelantos en la parte cultural, que hoy en día es admirado en el mundo. Para estudiar este tema vamos a presentar un video y luego una serie de diapositivas. El Imperio Incaico fue el estado más importante de Sudamérica precolombina y el imperio más extenso de América. Además, resalta por ser uno de los grandes imperios más efímeros de la historia, con una duración de menos de 100 años. Y sé que muchos dirán, pero el imperio tuvo 14 incas y empezó desde el siglo XIII. Pues lamento decepcionarte, pero la denominación del imperio que todos conocemos como Tahuantinsuyo empezó desde el gobierno de Pachacútec en 1438. ¡Demonios! Creo que aquí te lancé un spoiler, así que mejor comencemos de una vez. Antes que se formara este gran imperio, nos remontamos a inicios del siglo XIII. Y como todo gran estado antiguo, sus orígenes tienen una explicación mítica y una histórica. La mítica corresponde a las conocidas leyendas de Manco Cápac y Mamahoyo y la leyenda de los hermanos Ayar. En cuanto a la explicación histórica, se sabe que la etnia quechua escapaba de las invasiones aymaras de sus establecimientos originales en el altiplano andino. Primero se establecieron próximos al lago Titicaca, pero ante las amenazas de la constante expansión aymara, continuaron su ruta hacia el noroeste. Finalmente, este grupo, liderado por Manco Cápac, se establecería en el Valle del Cusco, de buen clima, suelos fértiles y excelentes condiciones para establecer a su pueblo. Para esto, el establecimiento no fue tan fácil, pues los quechuas tuvieron que enfrentar diversas etnias como los ayamarcas. Y aquí hago un paréntesis. Al no haber registros históricos más que las crónicas, existe una controversia si el personaje de Manco Cápac fue real o no. Sin embargo, se toma como base de la fundación del Imperio Incaico. Pero bueno, Manco Cápac sería sucedido por múltiples gobernantes o Zapa Inca, como se les llamaba. Se dice que la consolidación del reino del Cusco termina durante los dos reinados siguientes, de Sinchirroca y Yoque Yupanqui, en los que se somete a los pueblos circundantes del Cusco, algunos de manera pacífica, otros usando la fuerza. Este periodo también se conoce como la primera expansión. La segunda expansión sería llevada a cabo durante los siguientes gobiernos de Mayta Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha. Y a decir verdad, en términos territoriales, las adquisiciones durante este periodo son casi despreciables. Sin embargo, la organización del Estado se fue consolidando durante este periodo. ¿Y cómo estaba organizada la sociedad? Pues la base de todo eran los ayus, que eran comunidades familiares que trabajaban de forma colectiva en un determinado territorio. Estas comunidades estaban al mando de un curaca y el número de integrantes podía variar. Había ayus de 20 hasta de cientos de personas. La población era educada bajo el conocido lema Ama Sua, Ama Yuya y Ama Keya, que se traduce en no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas holgazán. Esto nos recalca la importancia del trabajo en la sociedad, ya que la pereza, al igual que la mentira y el robo, eran penados hasta incluso con la muerte. Los trabajos establecidos eran de tres tipos: el aini, que era la ayuda mutua dentro del mismo ayu, como para la construcción de viviendas a otras familias, que a la larga debía ser retribuida en un hoy por ti, mañana por mí. La minca, que eran trabajos comunales también dentro del ayu, en el que construían obras comunes como canales de riego, locales y trabajos agrícolas. Por su parte, la mita era el trabajo a favor del Estado, en el que cada ayu mandaba personal para realizar trabajos como puentes, caminos, centros administrativos, templos, entre otros. En cuanto a la economía inca, es sabido que no existía moneda, sino que más bien se basaba en la reciprocidad, es decir, el trueque de bienes y servicios de los que ya hablamos en las formas de trabajo, por los que se deduce que nada era con fines de lucro. Pues bien, volviendo al tema de la expansión,
El último inca de este periodo fue Huiracocha, de la dinastía Anan Cusco, el cual tuvo que afrontar la invasión de los chancas, una etnia proveniente del actual Ayacucho que pidieron la rendición del Cusco. Huiracocha acepta y escapa junto con su hijo y sucesor Inca Urco. Ante esto, otro de sus hijos, Pachacútec, toma el mando de las fuerzas que quedaron en la ciudad y expulsan a los chancas tras una victoria que demuestra el coraje y habilidades militares de Pachacútec, quien conseguiría ser nombrado como el noveno Inca. Con Pachacútec se daría el inicio a la tercera expansión y además con él se fundaría el Imperio Incaico o Tahuantinsuyo. Ante esto, el noveno Cápac Inca fue el primer gobernante con visión imperialista, por lo que se iniciaría una serie de conquistas y expansión del territorio a gran escala. Durante su gobierno, conquistó las actuales zonas de Ayacucho, Arequipa, los reinos aymaras al sur y comenzó la conquista hacia el norte. Además, dejó encargado a su hermano Cápac Yupanqui y a su hijo sucesor Túpac Yupanqui la conquista de algunas partes del Chinchaysuyo, la consolidación imperial y la renovación del Cusco, mediante obras como la transformación del Coricancha. Túpac Yupanqui heredó ese espíritu conquistador de su padre y predecesor. Entre sus conquistas estuvieron por el norte los Chachapoyas y Huambos, llegando hasta Quito. Hacia el noreste llegaron a someter el reino Chimú y también estableció el límite sur del imperio hacia el río Maule. La modalidad de las conquistas incas se mantenían como siempre. Ante cada pueblo conquistado les daban la opción de anexarse pacíficamente y el gobernador mantendría su poder de recibir algunos presentes. De lo contrario, serían atacados con nulas posibilidades de ganar debido al cada vez más grande poderío militar incaico. Si estás disfrutando este video, créeme que me apoyaría bastante si te suscribes a mi canal. Dale, no te cuesta mucho, solo presiona clic aquí. Túpac Yupanqui es considerado por muchos el inca más grande de la historia, no solo por sus conquistas en Sudamérica, sino por algunas teorías que indican que incluso llegó a tener contacto con los mapuches al sur y que además llegó hasta la Polinesia, a las islas de Rapa Nui, en donde se encontraron algunos rastros de arquitectura presumiblemente de influencia inca. Túpac Yupanqui sería sucedido por Huayna Cápac, quien con sus conquistas expandiría el territorio hasta el sur de Colombia, y con esto se llegaría a la máxima expansión del imperio. Como ven, a grosso modo, la división del mismo estaba conformado en 4 regiones: Chinchaysuyo al norte, Contisuyo al centro-oeste, Antisuyo en el antiplano sureste y Collasuyo al sur. Se dice que sus conquistas no llegaron a más debido a que tuvo que enfrentar varias rebeliones tanto en Quito como en Chachapoyas, lo cual nos da una idea que el imperio comenzaba a presentar ciertas inestabilidades. Huayna Cápac moriría alrededor de 1525, aparentemente producto de una peste en Tumipamba, actual Cuenca, que habría sido traída por los españoles, quienes ya habían llegado a Centroamérica y el Caribe. Al no haber dejado un sucesor, el poder sería disputado por 2 de sus hijos, Huáscar y Atahualpa. El primero tomaría el poder por un breve periodo, a lo que su hermano, quien contaba con el apoyo de los quiteños, le declararía la guerra, dando inicio así a la Guerra Civil Incaica. El resultado de esta guerra sería la victoria de los atahualpistas o quiteños, quienes toman a Huáscar como prisionero de guerra y que posteriormente sería asesinado. Este hecho coincide con la llegada de los españoles al mando de Francisco Pizarro, quienes desembarcaron por Tumbes y se dirigieron hacia Cajamarca, en donde se encontrarían con el Inca luego de la entrevista de Pultumarca. Atahualpa, confiado por la superioridad numérica de su ejército, fue sorprendido por los arcabuces de Pizarro, desencadenando la batalla de Cajamarca, que terminó en la captura de Atahualpa, quien sería hecho prisionero y asesinado al cabo de un año a pesar de haber ofrecido un cuarto lleno de piezas de oro y de plata. Los motivos para su asesinato fueron que fue acusado de fratricidio, traición, herejía y poligamia, delitos según la corona española. Posteriormente, los españoles, con el apoyo de algunos aliados, ex vasallos de los incas, como los Cañaris de Ecuador y los Chachapoyas, avanzarían hasta Cusco, llegando el 14 de noviembre de 1533 y fundando así las gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva Toledo. Este hecho daría por finalizado el imperio precolombino más grande de América. Algunos dicen que terminó luego de los posteriores sucesores de Atahualpa, conocidos como los incas de Vilcabamba. El primero de ellos, Manco Inca,
A pesar de haber sido nombrado como inca por los españoles para convertirlo en un rey títere, formó una resistencia a la conquista española, pero lo cierto es que sus esfuerzos fueron inútiles y tuvo que huir a Vilcabamba para formar un gobierno provisional. El último inca de Vilcabamba, Túpac Amaru I, sería asesinado por los españoles en 1572 al negarse a convertirse al cristianismo, consolidando con esto el recientemente creado Virreinato del Perú, el cual sería la base para la creación de los futuros estados modernos de Sudamérica. Después de haber visto el video y haber leído las diapositivas, vamos a desarrollar una actividad. Esta actividad se encuentra en la última diapositiva. No se olviden de tomar una foto y enviar a mi correo ariosvilla.1105@gmail. Recuerden, alumnos, que estamos en
una época de aislamiento social. Todos nos quedamos en casa. Y recuerden lavarse las manos durante 20 segundos y estar muy atentos a las disposiciones del gobierno. Muchas gracias.